Muy buenas noches. Muy agradecido de tenerles nuevamente aquí con nosotros. Mi nombre es Alexander Cabezón Mora y en esta ocasión continuamos con la segunda parte de la entrevista del desafío del liderazgo de la mujer cristiana con la doctora invitada Rachel Rayagopal, que nos está visitando de Singapur, pero ahora tiene su residencia en México. Prometa es una institución el cual pretende hacer este tipo de actividades como herramientas para el liderazgo cristiano. Si usted desea conocer más de los programas que brindamos, de las carreras, ya sea en maestría, diplomado o certificado, puede visitarnos en nuestra página web o escribirnos también al WhatsApp, que estaremos con gusto ayudándole e indicándole sobre las carreras y cursos que ofrecemos. En esta ocasión tenemos, como bien decía, a la doctora Rachel y también a Cintia Quesada, quien es mentora del programa de liderazgo cristiano y ha sido presidente de la Asociación Educativa Prometa, y con el apoyo y la ayuda de Otto Klandensky, el director de Topic Internacional, continuamos con la segunda parte y el próximo jueves daremos la última parte de esta interesante entrevista. Agradecemos también a la emisora El Señor en mi Refugio, radioemisora cristiana de Perú, que nos ayuda también a la difusión y en la armonía de estas transmisiones. Bueno, hola a todos. De parte de Prometa es un placer poder reunirnos el día de hoy para compartir con dos personas que tenemos acá, Rachel y Otto. Ya tuvimos la primera entrevista con ellos en una sesión anterior, en donde Rachel nos habló sobre su experiencia, sobre cómo ella llegó a Cristo y cómo ha sido su experiencia en el tema de liderazgo. Incluso actualmente enseñando y apoyando las iglesias locales a través de lo que es el liderazgo y enseñando sobre ello. Una de las preguntas que tenemos para Rachel el día de hoy es precisamente conocer un poco, Rachel, de cómo es que llegaste a enseñar a pastores. Porque en la entrevista anterior nos contaste que cuando fuiste llamada al ministerio, al principio, inclusive en tu primer viaje misionero, el Señor te mostró cómo podías a través de compartir la palabra en el lenguaje de la persona que estaba ahí, compartir la palabra de Dios con otros. Y ha sido un viaje, creo que tal vez largo, pero ¿cómo has llegado a ser ahora una persona que se dedica a enseñar a pastores y a líderes en la iglesia? So, how did I come to equip the pastors and leaders? Okay. Correcto, sí. Rachel quería verificar si entendió bien la pregunta, porque habla castellano parcialmente. Yes. So, I think in the last podcast, I was mentioning about my trip to Asia and how I thought I had to just focus on teaching the women. But En la última entrevista hablábamos acerca de cómo yo en Asia tuve las experiencias de cómo enfocaba en mi ministerio solamente en las mujeres. But when I was walking across a paddy field, God basically said, you know, I care about my reputation. Una vez estaba yo atravesando una rosal y Dios me dijo, a mí me interesa mi reputación. And he said, so when he said that, I basically said, oh, I'm so sorry, God. Please send me anywhere in the world, you know, to anybody and at any time. Yeah. Y yo le dije, Señor, perdóname, envíame a mí a donde tú quieras, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. And as soon as that particular session with the women was over, all the rest of my students were all pastors. Después de esa sesión con las damas, interesantemente, todas las otras sesiones, las capacitaciones eran pastores varones. You know, sometimes God uses, well, I wouldn't say sometimes, maybe most times, God uses how you have been
equipped in your life in the past, and then he brings it to the front when you enter Christian missions, for example. Muchas veces Dios utiliza nuestro trasfondo, nuestras experiencias, nuestra capacitación, y eso sale a relucir en los momentos cuando somos llamados a ejecutar la tarea que Él nos pide. So in my life, I realized that a lot of the jobs, professional jobs that I have done, has been in such a way that I'm usually like the first woman to do something. Me doy cuenta en muchos de mis trabajos, aún trabajos profesionales, me parece que yo he sido la primera mujer que ha sido llamado a ejecutar esas tareas que me han pedido. So I realized that God has allowed me to also work with men in the professional fields for more than 20 years. Por eso en mi trabajo profesional de más de 20 años, la mayoría de mi trabajo fue colaborando y trabajando bajo la autoridad de hombres. And he has also given me a pioneering spirit. Y yo siento que soy una pionera, tengo un espíritu pionero. So when God brought me to equip pastors, it was normal for me. Entonces, cuando el Señor me empuja hacia la ruta de capacitación pastoral, lo sentí bastante normal. I was formerly from the military. Yo en el pasado trabajé en la Marina y en el Ejército. I just sort of felt like I've been transferred to God's army. Y yo sentí que me transfirieron al ejército, al ejército del Señor. And just had to use the biblical values that I learned to equip pastors and church leaders. Entonces, estas herramientas, las cuales yo adquirí bíblicamente y teológicamente para capacitar a los pastores. And another thing is this, I don't look at whether you're a man or a woman coming to study God's word. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, yo no veo que nos acerquemos como hombres o mujeres. I just see you as someone who needs to learn, who wants to learn, and then God is using me as an instrument to communicate his word. El acercamiento que yo tengo es que cualquier persona, no importa su género, que necesita más de la palabra de Dios, esa es la manera como yo comparto para ayudarle a entender mejor las escrituras. So equipping pastors and church leaders for me is not about what I wanted, but it was what God gifted. En realidad, el capacitar pastores no era lo que yo pretendía o cuál era mi agenda, sino qué era lo que Dios quería que yo haga. And you know, when God gives you something, you have to be a good steward of it. Y cuando Dios te da algo, entonces tú tienes que ser una buena persona que administra eso. Yeah. And I just want to pray that I will be a faithful steward to what God has gifted. Y yo sencillamente quiero ser una administradora fiel con todos los talentos y dones que el Señor me ha dado. Y una pregunta, Richard, porque en ese caminar enseñando a pastores, ¿le ha pasado alguna vez en donde Dios le ha llamado a enseñarle sobre un tema o algo que usted se siente que es difícil, que tal vez usted no quiere enseñar o que le cuesta, pero usted ha sido obediente a eso? Have you been obedient in sharing with the pastors some of the issues or topics that are prickly or are not comfortable? I think it's great to be in a uncomfortable zone. A mí me encanta cuando el Señor me pone en esas posiciones de incomodidad. Because you know that you cannot do something unless God's grace is upon you. Porque uno sabe que uno no puede desarrollarse a menos de que la gracia de Dios esté sobre uno. And that's also like the perfect place to learn, to grow in Christ. Y obviamente ese es el lugar ideal donde uno puede crecer en las cosas del Señor. So I don't say no to him. Así es que yo nunca le digo no. And that's the same, you know, when I moved to, for example, in 2014, well, even earlier than that, I would say, in 2007, I had to move to Africa.
En el 27 el Señor me transfirió para África. And for me, it's like, Africa's not in my dream. I'm not going there. Y right? en realidad para mí como persona era como, no, yo no tengo planes para ir a África, yo no tengo intenciones de ir a África, no quiero ir a África. But God has a great and wonderful way to show you what He wants from you. Pero Dios se ingenia, tiene maneras de cómo nos muestra a cada uno de nosotros cuál es la voluntad de Él para cada uno de nuestras vidas. So that was the first time I learned in 2007, for the first time, I learned that if God calls me to do something, don't question, just go. En el 27 aprendí, no cuestiones a Dios, nada más obedece y ve. And so later on, when He sent me to Honduras, everybody's asking, "Why do you want to go to Honduras? It's the top country The most for violent. murder of women, you know." Sí, cuando el Señor me dijo, ahora te vamos a transferir a Honduras, y toda la gente me decía, pero ¿cómo se te ocurre si Honduras es el país más violento, de la mayor cantidad de asesinatos de mujeres del continente? So my answer is because God says so. Y mi respuesta fue, de ahí, el jefe me envió. So even to Mexico in 2019, people ask me, why Mexico? Because God says so. Cuando en el 19 el Señor me transfirió a México, la gente me preguntaba, ¿y por qué México? Y yo dije, igual, porque allá me está enviando el Señor. So no subject is too difficult. Entonces, ningún tema es demasiado difícil para mí y para el Señor. And I think over the years, the Lord has given me good experiences and opportunities. So I probably have a story to tell as long as I prepare for it. Yeah. A través de los años tengo historias, tengo testimonios y obviamente me he preparado y sobre cada una de estas cosas. Y qué interesante, Rachel, compartir con usted estas experiencias, porque de alguna manera recalcamos la importancia de la obediencia a Dios. It's very important that we emphasize the obedience to God according to what you're saying to us. Thank you for sharing that with us. Sí, y sobre todo porque cuando hay un llamado, debemos obedecer. Y realmente, si obedecemos, el Señor se va a encargar de darnos las herramientas para poder continuar y cumplir ese llamado. O porque Dios nos ha dado esas herramientas, nos está tirando a la piscina para que nademos. Exactamente, porque en el caso de Rachel, ven qué interesante. Ella dice, todas mis experiencias pasadas en la vida profesional me ayudaron o realmente fueron valiosas para hacer lo que está haciendo ahora. Obedience is very important, and understanding that all the experiences from the past, as you have shared in your professional life, have been instrumental in what the Lord is asking you to do. Yes. And when the Lord calls you, He will equip you, or Yes. because He has equipped you, He will call you. Yes. Yeah, I did not. Okay, I was telling in the last podcast that I've never been to Sunday school before. En el programa pasado, yo estuve compartiendo de que nunca había asistido a una escuela dominical antes. So really, when I entered Bible college in Singapore, I was so hungry to know more about God. Cuando ingresé a la escuela bíblica en Singapur, estaba hambrienta de la palabra de Dios. And maybe sometimes, perhaps, you know, when you are a seminary student, some people come in just to get a degree. And some people come in to really be learning about what they're doing so that they can actually apply it in the future. Alguna gente que va al seminario, al instituto bíblico, solamente llegan allá para sacar un título, pero otros en realidad quieren ir allá para aprender porque quieren poner en práctica lo que están aprendiendo. Now, I want to remind any seminary student who's listening right now that studying in seminary is a calling also. Yeah. Quiero enfatizar y recordarle a todos ustedes que tal vez están estudiando en el seminario, que el que estudia en el seminario es parte de su llamado. And if you want to steward the calling that you have for that time, you'll not only have to learn,
be hungry to learn, but also passionate to practice it. Si usted quiere acomodar ese llamado mientras está estudiando, entienda y comprenda de que primero tiene que estar aprendiendo con muchas ganas porque va a ponerlo en práctica y que sea apasionado en la manera de aprenderlo para practicarlo. I think as teachers, right, all of us here are teachers. So as teachers, we know that if you don't apply what you have not learned, you have never learned at all. Sí, los tres que estamos frente a la cámara somos maestros, profesores, y en realidad si es que nosotros no aplicamos lo que hemos aprendido, en realidad no lo hemos aprendido. Y es parte del caminar, ¿verdad? De una persona que está en un seminario. En realidad, como lo decía Rachel, es un llamado. Y por otra parte, el llamado no solo es aprender, es a poner en práctica y a poder compartir con otros, porque ese es parte de nuestro legado también. So, Cynthia, if you think of every person who's being equipped, whether you're in the church or whether you're in seminary, and they actually practice God's truth, the church will be in a far stronger place. Si nosotros estamos aprendiendo, sea en la iglesia o sea en el seminario, y ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, creo que la iglesia estaría más sólida, más fuerte, más sana. Sí, así es, porque realmente el poder compartir las enseñanzas nos permite también desarrollar futuros líderes. Nos permite compartir lo que aprendemos y poder apoyar a otras personas a desarrollar su liderazgo. Y hablando de liderazgo un poco, me gustaría preguntarle a Rachel algún ejemplo en específico donde ella ha tenido que compartir o enseñar a líderes y algunas experiencias o una experiencia que haya tenido en donde enseña a líderes ella siendo mujer, porque sabemos que en términos generales puede sentirse incómodo o puede haber ámbitos en donde no haya conformidad de que ella siendo una mujer esté enseñando a pastores. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir? Some of the experiences that you've had that were troublesome in regards to being a woman in front of a male audience while you're training pastors and leaders. Yeah, so I tell you something, pastors and church leaders are the most difficult to equip. Me atrevo a decir que los pastores y los líderes son los más difíciles para recibir capacitación. I include myself in this as well. Y me incluyo también en esto. So I think that, okay, so there was one time in Africa, I was teaching a group of about, say, 100 pastors and church leaders. Estaba yo en África, estaba capacitando alrededor de unos 100 pastores y líderes. And there was this young pastor who stood up and basically said that he wanted to testify after 15 minutes of my teaching. 15 minutos yo había hablado y un pastor joven se levanta y dice, yo necesito dar un testimonio. And he said, I didn't want to come to this meeting, this teaching. Y él dice, yo en realidad no quería venir a esta capacitación. But I came because I respect my bishop's invitation to me. Pero me vine de mala gana por respeto al obispo, quien me había enviado y quien me había invitado. So that's great. Entonces yo dije, qué dicha, qué bueno. So I told him, I said, well, you know what? We just started the lesson. So is it okay if we would testify later on? Entonces yo le dije, acabamos de comenzar la sesión. ¿Qué te parece si das tu testimonio despuesito? And he said, no, I've got to do it now. Él dice, no, es que necesito decirlo ahorita. And he said, well, after 15 minutes of hearing you teach, I realized something. Estos 15 minutos que te he estado escuchando, caí en cuenta de lo siguiente. This woman can teach, he said. Esa mujer sí sabe enseñar. And I thought that was great support
from a young pastor in front of 100 other pastors and church Y en leaders. realidad me dio mucho gusto de que me interrumpió para dar este testimonio porque a la larga estaba endosando la tarea que el Señor me había encomendado para estos 100 pastores. Yeah, this is just one example. There's so many others. I'll need to think about them. Sí, esto sería tal vez uno de los testimonios. Tengo varios otros, pero creo que es suficiente con este. One thing I do want to say is that all of what I do in the ministry is covered so much in prayer. Mucho. Todo lo que yo hago en el ministerio es cubierto en oración. So when I walk in, I call myself as a warrior princess for Christ. Cuando yo doy el paso al frente al micrófono, frente a la cámara, yo digo, yo soy una guerrera en Cristo. So when I walk in to equip pastors, I don't see them as like a threat or intimidating me. I don't. Yo no veo a mi audiencia de pastores a los quienes vengo a capacitar como una amenaza a mi persona o a mi feminidad. Because I remember that I'm an instrument to be used by God. Yo nada más estoy consciente de que soy un instrumento usado por el Señor para servir a la audiencia. At the end of the day, it's the Holy Spirit that teaches each one of them. A la larga, es el Espíritu Santo el que enseña a cada persona que asiste. So I'm very, very careful that the glory does not come to me, but the glory goes to God. Yo lo que quiero cerciorarme es que la gloria no me venga a mí, sino que la gloria venga al Señor. Rachel, I would like to say something in regards to this. May I? Me gustaría decir algo. Nosotros como maestros tenemos que comunicar con claridad. Esa es nuestra responsabilidad. El contexto nos indica cómo debemos de comunicar. El Espíritu Santo es el que convence. Sí. Did you get that? Yeah. Yes. Gracias por compartir esto, Rachel, porque creo que, como decía ahora, es un tema de llamado, de obediencia también, y sobre todo me llamó la atención lo que Rachel nos dice, de que todo lo que ella hace lo pone en oración. O sea, hay una parte en donde tenemos que ver como líderes que realmente lo que nosotros hagamos en el llamado que Dios nos tenga a cada uno, que nosotros lo hagamos siempre confiando en Dios de esa manera. Y la única forma de hacerlo es esa relación con Dios en oración para poder seguir adelante, porque no creo que sea fácil ponerse delante de 100 pastores y a enseñarles, porque hay puede haber cierta, incomodidad o demás, como usted contaba la experiencia, pero al fin y al cabo, el que hace el trabajo es el Espíritu de Dios. Rachel tiene un grupo de fans, digamos en vocabulario moderno, grupo de discípulos que están intercediendo por ella y ellos saben dónde está, cuáles citas tiene, en qué horario va a estar y están orando. O sea que este rato hay gente intercediendo por ella y por nosotros mientras se desarrolla este programa. Y por los que también están escuchándonos, porque realmente la experiencia de Rachel y lo que estamos compartiendo es algo que nos permite crecer a todos, los que estamos acá y los que nos escuchan también y nos ven. Qué importante es tener ese ejército de personas orando y apoyando el ministerio. Y eso es un llamado también para cada uno de nosotros en lo que estemos haciendo y en lo que Dios nos ha llamado a hacer, de pensar de que no estamos solos, o sea, el Señor está con nosotros, pero también rodearnos de personas que en oración nos apoyen para poder honrar realmente a Dios. ¿Sí? ¿Tienes otra pregunta para Rachel? Sí, tengo otra pregunta por acá para Rachel, porque me gustaría saber, Rachel, desde el punto de vista, porque hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de cómo su experiencia enseñando pastores y demás. Ahora, cada uno de nosotros tiene un llamado a diferentes áreas, no necesariamente enseñar pastores, pero por ejemplo, tenemos lo que inicialmente vimos en la primera entrevista,
hablamos del liderazgo de la mujer. ¿Qué cosas, qué aprecia usted en la iglesia? ¿Qué observa usted en la iglesia? ¿Y qué cosas pueden cambiar en la iglesia con respecto a la mujer y el servicio que ella puede dar en la iglesia? Eso es una de esas preguntas de tesis doctoral, ¿no? Sí. El programa ya casi se acaba, pero Rachel intenta responder esa pregunta en pocos momentos. So what can the church do better, right, or improve? ¿Qué puede hacer la iglesia mejor para hacer la tarea que el Señor nos encomienda? The church, whether you are in Asia, the Americas, Europe, the church needs to realize that literally half the population of the world is made up of women. No importa en qué parte del charco estás, si estás en América, en Asia o en Europa, tenemos que darnos cuenta que el 50% de la población mundial son mujeres. And then when you go to each individual church, okay, one time I asked a group of pastors at a congress, and I asked them this question. I said, can you tell me if there are more women in your church or more men? That was a rhetorical question. Yeah. Sí, yo estuve en una conferencia y les hice una pregunta retórica. ¿Qué porcentaje de su audiencia son mujeres? And practically all the pastors said that they had more women in the church than the men. Y la gran mayoría, prácticamente todos, dijeron que obviamente tenían más damas, más mujeres en su congregación que varones. So these pastors, they are shepherds according to the Bible. They are shepherds. They're supposed to feed their shepherds. They're supposed to equip them. Pastores, igual como dice la Biblia, tienen ovejas, necesitan equiparlas, necesitan cuidarlas. And this is half your population or more in your church, and they need to be equipped. They need to be studying God's word. And not only that, they need to be obeying the Great Commission. They need to move out. Usted como pastor, ¿cómo capacita, cómo prepara, cómo ayuda a esta gran cantidad de su audiencia, que son mujeres, para cumplir la tarea que el Señor les está encomendando? And God has already given the people. So the question is whether you think they are capable, or can you bring them to a level of capability so that they can actually go out and do what God is asking them to do. Entonces les hacía la pregunta y les decía, ¿usted cree que esas damas son capaces? Y si no son capaces, ¿qué hace usted para capacitarlas a fin de que ellas tengan la habilidad, el conocimiento, el potencial para hacer la tarea que Dios les ha encomendado? I also think it's so important for pastors to, because they are the leaders and as well as church leaders, you know, to encourage women to study more of God's word, to fulfill what God has given them. But when you don't have time for that, then you won't realize what they're capable of. So time is needed for the pastors to understand the giftings, not only of the women, but also of the men, to really put them in the right places, to encourage them in the right way, to do great things for God. Nosotros necesitamos sacar el tiempo, nosotros los pastores necesitamos sacar el tiempo para descubrir cuál es el potencial de las hermanas, de las ovejas que están en nuestras congregaciones, a fin de que ellas puedan ser encausadas para hacer la obra del ministerio. Y realmente eso es importante porque veámoslo de esta manera. Y pensaba mientras planeaba las preguntas que íbamos a hacer el día de hoy, pensaba cuántas veces las personas están en una iglesia y quieren servir en alguna parte de la iglesia, pero realmente hay tantas cosas que hacer que se asignan funciones sin realmente conocer cuáles son sus dones y demás. Y lo que hacen es llenar espacios de cosas que hay que hacer, pero ¿cuánto de eso es realmente por el llamado de esa persona?
Qué importante para un líder en una iglesia identificar esas capacidades, esos dones en su gente y que puedan desarrollarlos dentro de la iglesia. That if we don't take the time to find out what talents, what are the giftings of each person, we just fill in empty places in the church and we assign people willy-nilly instead of assigning them according to their giftings, according to their talents, and based on priorities. And I think it goes back to the professional. We take so much time to to look at the resume of the person, to see that, you know, they are in the right place, right position before we appoint them. But we don't do enough of that. I'm not saying we don't do it, but we don't do enough of that in a Christian setting. En el mundo profesional, nosotros agarramos el currículum de la persona, entendemos los talentos que tiene y ubicamos a la persona o contratamos a la persona con base en las necesidades para cumplir un objetivo. Y lamentablemente en la iglesia hacemos o muy poco o nada de esto porque asignamos a las personas sin tomar en cuenta el talento que tienen, ni el llamado que tienen, ni el objetivo específico que nosotros tenemos en cada congregación. Bien, creo que parte de lo que hemos estado hablando es, nos permite entender que cada uno de los que estamos acá, igual ustedes que nos escuchan y nos ven, tenemos un llamado que debemos cumplir. Si somos creyentes, si hemos aceptado a Cristo, hay un llamado, hay un plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y las iglesias es una forma de hacerlo, ¿no? En comunidad, compartiendo con otras personas. ¿Qué podríamos decirle, Rachel, a mujeres que en este momento no tienen claro su papel dentro de la iglesia o en el ministerio? ¿Por dónde empezar? ¿Buscar un mentor? ¿Buscar a alguien que les apoye, que les guíe? ¿Qué podría hacer una mujer que en este momento quiere servir en la iglesia, pero no sabe por dónde empezar, no tiene claridad? ¿Será estudiar? ¿Será buscar mentor? ¿Qué puede hacerse? What would you recommend to women who don't know where to start to serve or mentor in the church? Should they find a mentor? How do they find out what their talents are, where to start? Well, very good question. I didn't have a mentor for a long time. Sí, qué buena pregunta, porque yo no tenía un mentor durante mucho tiempo. And but I do think that in the area of discipleship, the kind of facilitator kind of automatically becomes a coach, a mentor. Sí, en realidad, si aplicamos lo que dice la Escritura, que tenemos que ser discipulados o discipular, entonces tendremos ese mentor, esa persona que nos guíe a largo plazo dentro de la iglesia. But also it depends on what aspect of mentorship or coaching that particular person needs. Y esa persona necesita tener las habilidades de coaching o de mentoría o en cuál área o en qué área específica deberíamos dar instrucción o apoyo a esa persona que lo necesita. Yeah, for example, I'm not a worship leader, so I definitely cannot be mentoring or coaching you in that area. Yo no me dedico, yo no creo que mis talentos estén en el área musical, entonces yo no estaría mentoreando ni dirigiendo un grupo de música de adoración en la iglesia. But over the years, I have come to realize that whether you are a man or a woman, if you can have someone who can coach you or mentor you, it will be so beneficial to that person. A través de los años me doy cuenta que es muy beneficioso tener a alguien que te oriente, que te ayude, que te anime, que te haga coaching o que te dé mentorías. Y realmente sí, yo pienso igual. De hecho, también yo pasé mucho tiempo sin tener un mentor o una persona que pudiera guiarme.
Y realmente oré por ello mucho tiempo y en su momento Dios me dio una persona que empezó como mi mentora y luego terminó siendo mi amiga. Pero ¿la mentora te buscó a ti o tú buscaste a la No, mentora? yo busqué a Dios para que Él me buscara a esta persona. Resultó ser una profesora de acá, de teología, y resulta ser que ella hicimos una bonita relación, profesora, estudiante, y en algún momento yo pensé, bueno, puedo preguntarle si tomamos un café, hablamos, y en algún momento le pedí que fuera mi mentora. Se convirtió en una relación de doble vía. Lo curioso fue que yo busqué una mentora, pero al pasar del tiempo, ella me preguntó si yo podía ayudarle o ser mentora de ella en ciertas áreas. Entonces, terminamos siendo una mentora de la otra en diferentes áreas y muy buenas amigas. Entonces, a veces cuando me ha tocado enseñar en grupos y demás, me ha pasado de que recomiendo la búsqueda de alguien que te mentoree, que te guíe, y la gente como que tiene dudas, pero realmente si uno tiene esa necesidad, hay que pedírselo a Dios y demás. Wrap-up comment. Yeah. You need to do a wrap-up comment. Oh, okay. So I think that in the mentorship and the coaching, there are two different aspects to it. So in mentoring, right? For example, Para mentorear o para Yeah. hacer coaching, son dos diferentes aspectos. I had someone mentor me when I was writing this book. Cuando yo estaba Yeah. escribiendo este libro, yo tenía una persona que me guiaba. I didn't know how to do a doctoral dissertation. Yo no Yeah. sabía, yo estaba estudiando como en el programa de doctorado, pero no sabía cómo hacer la disertación. Sorry, I wasn't writing the book. I was writing the doctoral dissertation. Yo no estaba escribiendo el libro, estaba escribiendo una disertación. So I thank God for this person who was so much more experienced than me. Esta persona que tenía más kilometraje, más experiencia que yo. So sometimes, even mentors, some people think that when they go to the YouTube and listen to a pastor preach or listen to some expert on something, that is part of the mentoring. I want to recommend that you find a real life person, to Muchos creen help que you. buscar algo en la computadora, en YouTube o donde sea, eso le va a ayudar. Sí, le va a ayudar, pero no. Búsquese una persona de carne y hueso que le oriente, que le ayude para que le dé una ayuda integral. Yeah. So I want to say this to the audience, wherever you're listening from, there are good Christian men and women who have experienced a lot in life. And Hay personas sólidas, cristianas, que han experimentado cosas buenas en su vida and they have leadership qualities. y tienen capacidad y calidad de liderazgo. And it just depends on which level they are. Y depende en qué estado está, en qué nivel tienen. I want to say that even your mother is a leader. Tu mamá es tu líder. So you'll need to find the right person who can help you to grow in your leadership. Busque, encuentre y reclute a la persona que le va a ayudar como mentor. And to do that, the first step is to always pray. Y como ya he dicho antes, primero tiene que orar, pedir a Dios su favor. Only God can connect two imperfect people in this relationship. Solo Dios puede unir a dos personas imperfectas para esta relación, para perfeccionar a los santos, a ti y a la otra persona. And God bless you with that. Y Dios te bendiga con esa tarea. Muchísimas gracias, Otto y Rachel, por este tiempo con el que hemos podido compartir y crecer todos, y invitarlos también a que esta conversación que hemos tenido, vamos a continuarla, tenemos una tercera parte. Así que agradecerles por este tiempo. Podría resumir de una manera muy clara el hecho de que
Todos tenemos un llamado, los creyentes tenemos un llamado. Lo importante de la oración y de esa relación con Dios para que Él nos guíe a cumplir ese llamado y actuar con humildad, pero sobre todo con obediencia. Les invitamos porque en la próxima entrevista que vamos a tener, conversación que vamos a tener, vamos a hablar de un libro que Rachel escribió y que precisamente tiene que ver con el liderazgo de servicio. Así que muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en la próxima conversación que vamos a tener. Hasta la próxima, gracias. Sí, gracias.